Entonces, como había dicho, los $1,600 al mes es ganando el mínimo aquí en Saskatchewan, 11,45. ¿Es bastante? Si alcanza con eso, díganme ustedes en los comentarios si piensan que es suficiente como para mantenerse aquí en Saskatchewan con el sueldo mínimo. Pues la gran noticia o la buena noticia es que la mayoría de la gente no gana el sueldo mínimo, ¿verdad? No gana los 11.45. Ese sueldo es simplemente como para empezar un trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, la gente que no sabe hablar bien inglés o que no sabe ninguna habilidad aquí en Canadá mientras llega, puede conseguir un trabajo del mínimo en un restaurante, en una tienda, ¿sí? O para los chamaquitos que están creciendo, que están saliendo de su preparatoria, esos trabajos son para el mínimo, pero la mayoría de la gente gana más del mínimo. Así que te voy a dar una lista en la página de internet, te voy a poner aquí abajo, es donde tú pones el sueldo que vas ganando, pones la provincia que eres, que estás ahí, y le pones las horas que vas a estar trabajando por quincena. Entonces le pones calcular y te calcula ya el sueldo neto, como te había dicho, ya el sueldo neto, y ya ese es el monto que realmente vas a recibir de tu cheque cada 15 días, o si te pagan cada semana o cada mes, dependiendo cómo te pagan, ¿verdad? Pero así más o menos es. Si tú ganas el mínimo, son $1,600 al mes. Si tú ganas $15, que es la mayoría ganan $15, ¿no? Haciendo cositas y no es difícil conseguir un trabajo de $15 aquí en Saskatchewan. Simplemente hay que buscar un poco y básicamente negociar con el empleador que cuánto es lo que quieres ganar, qué habilidades traes a la mesa y todo, ¿no? Entonces, como había dicho, los $1,600 del salario mínimo al mes, pues suena muy poco, ¿verdad? Pero si tú solamente estás aquí solo, sí te puede alcanzar. Ya si tienes una familia, pues no. Pero la buena noticia es que la mayoría de la gente no gana el sueldo mínimo, ¿verdad? Siempre gana un poco más. Y te voy a decir más o menos aquí en Saskatchewan, en los diferentes trabajos que yo he tenido, en el tiempo que yo he estado aquí, cómo funcionan más o menos los trabajos. Mira, conseguir un trabajo del salario mínimo a $15 te sale fácil, o sea, puedes conseguir un trabajo muy fácil, ¿sí? Donde quiera hay trabajos. Ya de $15 a $20 a la hora, entonces ya tienes que saber hacer algo, no sé, saber en la construcción, la tabla roca, poquito de electricista o soldador, o ya ser un cocinero en un restaurante. Ya tienes que saber hacer algo o haber estado en la compañía por bastante tiempo para que ya estés ganando de 15 a $20. Ya si quieres ganar $20 a 25, que ya es un poquito más dinerito, entonces ya tienes que haber tenido como una carrera técnica, ¿no? Por ejemplo, mucha gente estudia aquí asistente de enfermero y andan ganando entre los $24. O por ejemplo, una carrera técnica rápida de unos 2 años, de 1 año, entonces ya puedes tú agarrar algo de 20 a 25. O si no tienes eso, entonces un trabajo ya pesadito, ¿no? En la construcción todo el día, o en las vías del tren, o por ejemplo en el pavimento. Todos esos trabajos un poco más pesados, ¿no? Del ambiente, en el calor, en el frío, esos pagan también un poquito más, entonces de 20 a 25. Ya si tú quieres ganar de 25 en adelante, entonces ya tienes que tener una universidad. O tienes que tener ya un trade, que le llamamos aquí en Canadá, que es por ejemplo, si eres un soldador, un plomero, un carpintero, si trabajas con el acero, todo esto, te certificas, ¿sí? Se le llama journeyman, que son 4 años de escuela, ¿sí? Entonces tú ya puedes ganar un poco más de dinero. O como dije, un curso universitario. Ahora, ya habíamos dicho cuánto se gana con el sueldo mínimo. Ahora, si yo gano $15 la hora, ¿cuánto voy a ganar? Bueno, cuando ganas $15 la hora, vas a ganar $2,000 al mes ya con los impuestos deducidos aquí en Saskatchewan. Te lo digo porque les voy a dejar aquí la página donde puedes calcular tu sueldo. O sea, aquí va a estar el sueldo donde pones la provincia, pones las horas que vas a trabajar, las horas que vas a estar y lo que ganas por hora, y ahí te lo va a calcular
cuánto es lo que te van a quitar de impuestos y de todo eso, y el sueldo que dice ahí es el sueldo neto que tú vas a recibir en tu cheque cada vez que te paguen. Entonces, cuando ganas 15 la hora son como $2,000 al mes. Cuando ganas 20 la hora son como 2,500 al mes, ¿sí? Está muy acertado. Cuando ya ganas $25 la hora, ya son $3,000, o sea, ya hay ya un poco más. Sí, casi es por $5 más, son $500 más. Entonces, si tú ganas 30 la hora, son $3,500 al mes. Si tú ganas 35 la hora, son $4,000 al mes. Y así, cada $5 para arriba, son $500 al mes más. Es más o menos lo que se maneja aquí en Saskatchewan en cuestión de los impuestos. Ahora, te lo digo esto porque para que tú sepas más o menos cuánto es lo que piensas ganar. Y muchos dicen, bueno, es que te dan el sueldo bruto, ¿no? Ay, el sueldo mínimo son 2,700 canadienses. Bueno, es que yo te estoy dando el sueldo ya con los impuestos deducidos para que tú sepas realmente el dinero que vas a recibir y tú hagas tus cuentas. Bueno, ya hablamos de sueldos, ya hablamos de cuánto es el potencial que puedes ganar aquí. Ahora vamos a hablar acerca de los costos. Pues van a variar, como yo te había dicho, en los 3 tipos de áreas, ¿sí? En lo rural, en las ciudades pequeñas y medianas y en las ciudades grandes de aquí de Saskatchewan, que es Saskatoon y Regina. Entonces, pero te voy a dar como un estimado para que tú más o menos te puedas dar una idea cuánto cuesta la renta. Bueno, en la renta por ejemplo, de un cuarto, un departamento de un cuarto o un bachelor, que viene siendo un estudio, no tienen cuarto, simplemente es un estudio. Esos en las ciudades grandes andan entre los $600 y los $850. Entonces tú puedes ver más o menos si puedes vivir solo con ese presupuesto. Hay veces que rentan simplemente un cuarto, ¿no? Un cuarto compartido, todo el basement o lo que sea, y esos te los puedes encontrar un poco más baratos en 500 o así. Pero yo te hablo como en un departamento de un cuarto o un bachelor, ¿verdad? Ahora, si ya tienes a una familia que necesitas cuartos, de 2 cuartos, andan entre los $850 a $1,000, ¿sí? $850 a $1,000 canadienses en Saskatoon o en Regina. Ahora, si tú ya te vas a una ciudad más pequeña, ¿sí? Entonces puedes encontrártelo un poquito más barato, unos $100 más barato tal vez, o incluso igual, porque pues está subiendo mucho lo que es el precio de la renta en todo el país, ¿verdad? Y ya si te vas a una ciudad, a una comunidad rural, ya una comunidad rural, a una villa, a una comunidad totalmente rural, entonces ese precio de los 850 a 1,000, bájale 200, unos 650 te andas encontrando un departamento de 2 cuartos a unos 750, 850, dependiendo, ¿verdad? Ya es un poco más baja la renta. Ahora, y ya si quieres un departamento de 3 cuartos, ya si tienes una familia más grande, entonces ahí sí está un poco más caro porque es considerado que ya puedes traer a toda tu familia, ¿no? Ya no es simplemente 2 cuartos, ya son 3 o más cuartos. Y ahí ya te anda costando alrededor de entre los $1,200 y $1,500 un departamento de 4 o 3 cuartos. Entonces, esto es en Saskatoon y Regina. Ya si tú quieres vivir en una ciudad, por ejemplo, más pequeña como aquí, entonces bájale unos $200 a este precio. Y ya si quieres vivir en un lugar muy rural, una comunidad rural, entonces bájale $500 a ese precio. Entonces ya te puedes conseguir un departamento de 3 cuartos hasta por $1,000. Entonces no es muy caro, pero tampoco es muy barato. Pero a comparación de los sueldos son en general. Tú vas a ganar lo mismo en Saskatoon que en la comunidad rural. Incluso en la comunidad rural te dan más prestaciones. Significa que el empleador te puede dar hasta casa, te puede prestar casa sin cobrarte la renta, porque es muy complicado conseguir casas y departamentos para rentar en los lugares rurales porque no hay mucho. Entonces, normalmente los empleadores ya tienen casas propias donde el trabajador va a vivir ahí. También lo que puede pasar es de que el empleador te pague un poco más porque vives en una región muy rural, entonces tú tienes que ir por tu comida a otra ciudad, tienes que manejar y cosas así, entonces te da un poco más de sueldo que si tú trabajaras en la ciudad o te pone gasolina o algo. O sea, siempre el empleador de fuera te va a dar un poco más de prestaciones que uno que ya está dentro de la ciudad, pero siempre tienes que negociarlo. Ahora, esto es lo de la renta, ¿sí?
Ahora vamos a hablar lo de la comida.